Buenas tardes, esta será la práctica número 5 de nuestra tercera unidad, donde tenemos en la parte 1 una incubadora de huevos. Dice, empleando lo aprendido hasta ahora, construir un circuito que controle la humedad y temperatura de la incubación de dos especies de ave, que queda nuestra selección. Podemos ver la tabla que tenemos aquí abajo. Dice, la interfaz gráfica está cargado en una LCD. El usuario podrá seleccionar una de las especies de la lista. Al momento de seleccionar una especie deberá indicar la temperatura y humedad a la que se encuentra la incubadora y el periodo de incubación en días. Utilizar LEDs de distinto color. El primer LED indicará la temperatura que se encuentra en el valor deseado según la tabla, y el segundo LED indicará la temperatura que está por debajo del valor. Para que la demostración podrá utilizar alguna fuente de calor cercana al sensor para llegar a la temperatura que deseamos. Yo utilizaré en esta práctica la especie de ave de pollo y pato, ya que tenemos un valor de cercano o igual en la temperatura, que es de 100. Entonces tenemos nuestro código. ¿Cuál es este? Siempre iniciamos con nuestras librerías, las variables que necesitamos. Aquí las salidas, las entradas. Siempre el monitor serial que en el transcurso de la práctica me sirve. Y inicializar la LCD. Luego aquí tenemos la lectura del sensor, como vemos aquí, sensor. Aquí lo convertimos a Fahrenheit. Y aquí pongo la temperatura que deseamos para la LED. Si es mayor a 100, ya que si le pongo un valor cerrado, podría ser que se nos cueste calibrar la temperatura con la vela que utilizaremos. Entonces lo dejé así, el cual se podría arreglar poniéndole un valor tope también. Entonces aquí vemos que se va a encender la LED y se va a apagar a la otra. Igual si es menos de 100, hará que se encienda la LED blanca y se apague la roja. Dice estado, este es para el pulsador, para selección. Luego tenemos aquí nuestra lectura o nuestro conteo, que será de 1 y a máximo 2, que solo necesitamos dos opciones. Y luego aquí siempre uso este monitor serial para ver la posición y si es que corre. Y aquí empezamos con el primer if, donde nos dice la primera posición. Este if abarca la primera selección o primer listado, donde vemos que el título sería especie de ave y la primera opción, que sería pollo. Y si seleccionamos la opción pollo, como vemos, o la especie de pollo, nos hará esta lectura en el pulsador y vemos que nos seleccionará todo esto, que es el día de incubación, que es 21 días, la humedad y la temperatura en Fahrenheit. Ya si es la opción o posición número 2, hará lo mismo, que en este caso estará de primero pollo y luego pato en la selección, y lo necesario, que es igual la humedad y temperatura, y los días de incubación, que significa incubación de la especie pato, y 28 días. Entonces vemos que aquí se cierra todo y veremos esto en la práctica. Aquí tenemos nuestro protoboard, tenemos nuestro encoder y nuestra LED. Como vemos, nuestra LED blanca está encendida. Y nuestro sensor. Entonces veremos de primero esto de la especie de pollo, el cual seleccionamos el ave que queremos, que es el pollo, y vemos que está los días de incubación es de 21 días, la humedad está a 50 y la temperatura está a 89.6. Ahora para cambiar solo giramos el encoder, que nos mostrará la segunda opción, que es pato, y la seleccionamos, que dice días de incubación del pato de 28 días, la humedad está a 52 y temperatura a 89.6. Entonces para
ver lo del sensor, utilizaré una vela. Aquí tenemos nuestra vela para la temperatura. Entonces acercaremos el sensor y cuando llegue a la temperatura deseada se va a cambiar nuestro LED. Esto puede tardar un poquito, entonces esperaremos los momentos necesitados. Entonces estamos esperando aún que llegue la temperatura. No pego mucho el sensor porque si no se nos quema, ya se nos estaba quemando anteriormente, entonces de a poco lo vamos acercando para que la temperatura llegue y no se nos queme nuestro sensor, o bueno, la carcasa del sensor. Entonces vemos que ahí se nos encendió nuestra LED mostrando el funcionamiento y vemos que la temperatura dice 100 en el pollo, entonces vemos que sí funciona nuestro sensor. Entonces esto es todo con esta parte. Gracias.